la misma en la que hemos quedado. Bien, claro que lo mismo que hicimos en la polarización, primero vamos a ver los transistores bipolares. Y esos conceptos los vamos a repasar con los transistores unipolares. Lo hacemos de esa manera porque por la complejidad que tienen cada uno de ellos. El que tiene una mayor complejidad es los transistores bipolares. Si desarrollamos adecuadamente para los transistores bipolares, automáticamente estaría ya hecho para los unipolares. Teóricamente, deberían solo desarrollar ya ustedes, pero bueno, echamos la repasada para que nos demos cuenta de que había sido exactamente lo mismo. Pero tiene sus diferencias, ¿no ven? No nos vamos a olvidar. Eso lo resaltaré después. Amplificadores con transistores bipolares, obviamente hemos dicho lo vamos a hacer en la topología emisor común. Ok, nuestros amplificadores obviamente tienen que ser de pequeña señal y tienen que estar debidamente polarizados. Y para que se trabaje como amplificador deben estar polarizados en la zona lineal de las características de entrada y en la zona lineal de las características de salida. Ok. Entonces, de esa manera nuestro amplificador va a ser lineal. Para su análisis, dijimos, nosotros vamos a utilizar la teoría de los cuadripolos. Y la teoría de los cuadripolos nos permite establecer 4 topologías circuitales diferentes para los dispositivos, en nuestro caso para los transistores. Cuando esas topologías del cuadripolo estamos hablando de qué variables tomamos como independientes y qué variables como dependientes. De eso estamos hablando. ¿No ve? Por ejemplo, si nosotros tomamos las corrientes de entrada y de salida como variables independientes y la tensión de entrada y la tensión de salida como dependientes, podemos expresar una función que nos va a desarrollar este cuadripolo en parámetros resistivos. Ajá. O podemos tomar como independientes, por ejemplo, las tensiones de entrada y de salida y como dependientes las corrientes de entrada y de salida. Ahí vamos a desarrollar un circuito con parámetros de admitancia o de conductancia. Entonces, todo va a depender de aquello. Entonces, es importante que tomemos esas relaciones. Y eso además, esas dependencias, los tenemos que enfrentar ¿con quiénes? Con el transductor de entrada y con el transductor de salida. Esto para nosotros tiene que ser importantísimo. Y cuando los enfrentamos con esos transductores, tenemos que tener clarísimo la relación de fase que puedan existir con los parámetros de entrada del cuadripolo, son esta tensión y esta corriente, versus con los parámetros de los transductores de entrada. Lo mismo me tiene que resultar con el circuito de salida. Entonces tenemos que tener la capacidad de decir si están en fase o en oposición de fase, para ver si el amplificador me va a producir inversión o no me va a producir inversión de fase. Ok. Entonces, eso ya en la polarización nos hemos dado cuenta, solo estamos reiterando para la parte de alterna. Ahora, esa parte de alterna me está refiriendo, o se está refiriendo a este caso. A ver, repasándolo ligeramente. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder dibujar estas formas de onda. Porque esas formas de onda tú lo vas a ver en los instrumentos, en nuestro caso el osciloscopio. O lo vas a ver en los paquetitos que estamos manejando para los laboratorios virtuales. Porque todo el mundo te lo va a preguntar, ¿por qué? ¿De dónde salió esto? ¿No ve? Entonces vas fijando. Este valor y este valor, ¿no ve? O mejor los enfrentaremos con circuito de entrada y de base, tensión base emisor. Este valor corresponde a la polarización.
a las componentes de continuo que se ha aplicado. ¿No ve? Tú después dices, es la intersección de la componente de continuo que se ha aplicado con la característica de entrada del transistor, y eso me da el punto de trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo, alrededor de ese punto de trabajo estoy desarrollando la componente de alterno. Entonces, en el circuito de entrada, primero es la tensión base emisor, luego es la corriente de base, ¿no ve? Entonces, vos ya te vas fijando y dices, en el circuito de entrada, la señal de excitación está en fase con la tensión base emisor, y hasta ya puedes decir los rangos de variación. Ese está en fase con la corriente de base, y está mostrado de esa manera. Esto ya sí lo puedes dibujar sin problema alguno. Entonces, en el circuito de salida, ¿no? Esta es la corriente de colector. Después ya las correlaciones con estas dos, dices, la corriente de colector está en fase con la corriente de base. La corriente de colector está en fase con la tensión base emisor. La corriente de base, la tensión base emisor y la corriente de colector está en fase con la señal de excitación. Esta puedes construir sin problema alguno. Y lo mismo puedes construir la variación de la tensión colector-emisor. Y aquí te está mostrando que esta tensión colector-emisor está en oposición de fase con su corriente de colector. Ergo, la tensión colector-emisor está en oposición con la tensión base-emisor, está en oposición con la generador del transductor de entrada. Y para cada topología tienes que hacer esto. Para la topología base común, para la topología colector común. Nosotros estamos haciéndolo para el de emisor común. No te vayas a olvidar. Lo mismo vas a hacer para el transistor de efecto de campo, para el MOSFET de inducción, de deflexión. No nos vamos a olvidar, porque las relaciones de fase van a ser importantes. Porque tenemos que saber exactamente con qué polaridad voy a obtener. De repente, en tu aplicación, por ejemplo, en tu aplicación yo necesito que la tensión colector-emisor me dé semiciclos positivos al empezar, luego semiciclo negativo, entonces yo tengo que poner un inversor de fase ahí, pues. Es posible. O de repente me dicen, no, si tú cambias simplemente la topología ya vas a tener la inversión de fase. Porque tengo base común y emisor común también, o colector común también. ¿No ven? Entonces, para eso es este análisis. Claro, muchos van a decir, sí, pero como lo voy a ver en el osciloscopio, claro, el osciloscopio no manejas todos los días. Y encima es un instrumento que cuesta tanta plata, no lo podemos tener comprado en este momento. Peor en este momento. Tu laboratorio virtual. Pero tienes que aprender a manejarlo, ese laboratorio virtual, a interpretar al laboratorio. Todo tienes que interpretar. Que se va a constituir en una herramienta poderosa, se va a constituir, obviamente. Por eso tienes que ver que hay un estrecho vínculo entre la teoría y el laboratorio. No están aislados. Ok. Aquí te está dando esa relación de fase que nosotros hemos explicado y había esta estructura. Así que lo hemos repasado. No hemos visto esa forma de ondas en el capítulo 2, pero ya nos imaginábamos que así era. Así es, ¿no ven? Entonces el transistor se representa, ya sabemos de las anteriores filminas, que lo vamos a representar por un cuadripolo. ¿No ven? Y mi transistor va a estar en cualquiera de estas tres estructuras, base común, emisor común o colector común, topologías. ¿No ven? Y estos me están diciendo qué terminal del transistor va a ser común al circuito de entrada, común al circuito de salida. ¿Por qué terminal estás poniendo la excitación de entrada y por qué terminal estás sacando la excitación de salida? O sea, no te vayas a olvidar. Esas definiciones tienen que estar permanentemente puestas en nuestra mente. Entonces, si nos agarramos nuestra teoría de los cuadripolos, aquí ya no tengo el transductor de entrada, no tengo el transductor de salida. Es el puro cuadripolo. Entonces ya sabemos que mi cuadripolo van a ser representados siempre de esta manera. Y esos para mí son positivos.
adentro de ese cuadripolo está un transistor, que no sabemos todavía en qué topología está, ¿no ve? Puede estar en la topología base común. Si esa fuese la topología que voy a usar del transistor, me dice, el terminal por el que voy a poner la excitación va a ser el terminal de emisor. El terminal por el que voy a obtener la respuesta va a ser el terminal de colector. En esa topología la base va a ser común al circuito de entrada, común al circuito de salida. Yo tengo que saberlo identificar. O dices, mi dispositivo, el transistor está en la topología emisor común. En esa topología la excitación voy a introducir por la base, la salida voy a tener por el colector, el emisor va a ser común al circuito de entrada, común al circuito de salida. Para la topología colector común haces algo parecido. Entonces aquí solo te está dando la idea de cómo tu cuadripolo va a incluir a tu transistor para el análisis. Y ahí en el análisis tenemos que tener idea clara y concreta sobre signos. Ok, ya lo sabemos hacer ese análisis. Ahora, el cuadripolo se analiza de esta manera, ¿no ven? Hay 4 parámetros, esos 4 parámetros, 2 hay que elegirlos como independientes y los otros 2 como dependientes. Te van a dar, dijimos, 6 sistemas. De esos 6 sistemas, 4 son importantes para nosotros. Los 6 son importantes, los 6 tengo que aprender. Pero de a poquito, nunca se aprende de golpe las cosas. Entonces, la primera forma de definir tu cuadripolo va a ser las corrientes de entrada y salida independientes, y las dependientes son las tensiones de entrada y salida. Eso me va a dar a parámetro Z, si tomo en cuenta la parte reactiva. Si no tomo en cuenta la parte reactiva, me va a dar a parámetros R. La otra forma va a ser exactamente a la inversa de la anterior. Independientes las tensiones de entrada y salida y dependientes las corrientes de entrada y salida. Si defino de esa manera el circuito equivalente que me va a dar a parámetros Y, si tomo en cuenta las partes reactivas. Si solo tomo las partes resistivas, me va a dar a parámetros G, conductancia. Ya sabemos, eso lo hemos aprendido en la materia de redes. Ahora, si yo tomo la corriente de entrada como independiente y la tensión de salida como independiente, entonces expreso la tensión de entrada y la corriente de salida como dependientes. El circuito que voy a desarrollar se va a llamar a parámetros H, parámetros híbridos, quiere decir que cuando es parámetros híbridos me dice hay 2 parámetros dimensionales y hay 2 parámetros adimensionales, es decir, que no tienen dimensiones. Y los dimensionales además van a ser complementarios, uno va a ser resistivo y el otro va a ser conductivo. Por eso se viene a llamar híbrido. Y generalmente la forma como él ensaya al transistor está en esta topología, en los parámetros H. Por eso que te lo informa de esa manera el fabricante, en su hoja técnica. Entonces nosotros nos vamos a acostumbrar a esto. Ahora, si tenemos el circuito equivalente a los parámetros H, tranquilamente podemos obtener los parámetros Y, podemos obtener los parámetros Z, simplemente haciendo manipulando las ecuaciones definidas para cambiar a otros sistemas. Lo mismo va a ocurrir con la cuarta definición, que son de parámetros K. Pero este ya es un manejo del componente. Entonces, para nosotros va a ser recontra importante, quiero recalcar esto, parámetros H. Parámetros H. Si logramos entender bien los parámetros H, los otros parámetros están listos. Entonces son demasiado fáciles. Los puedo obtener en base a estos. Ajá. No te olvides, estas 4 definiciones los tienes que manejar. No olvidar, por ejemplo. ¿No ven? Por nada del mundo. Van a tener sus condiciones. Entonces vas a anotar todas las condiciones que van a tener. Ok.
Por eso estamos viendo, estas 4 combinaciones son útiles para la representación de los circuitos equivalentes del transistor. Pero nosotros nos vamos a quedar con los parámetros híbridos. ¿No? Es lo que me está diciendo. Voy a tomar como parámetros independientes la corriente de entrada y la tensión de salida. Y como dependientes, la tensión de entrada y la corriente de salida. Entonces, para manejar nuestro transistor, nosotros nos vamos a quedar con esta definición. Esta definición todavía está perteneciendo a la materia de redes. Por eso nosotros a las tensiones de entrada, a las corrientes de entrada, a las tensiones de salida, corrientes de salida, todavía estamos colocándole el subíndice numérico. Nada más. No estamos haciendo la referencia. ¿Qué terminal de entrada es común? Todavía no hay las referencias. ¿No ve? Entonces, estas son las definiciones que se utilizaban en la materia de redes. Ahí solamente te define el tipo de parámetro que vamos a obtener, parámetros H. Ok. Y en la materia de redes, cuando representábamos por parámetros H, estas funciones te dan esta equivalencia. ¿Ve? La tensión de entrada es H11 por I sub 1. Entonces, ¿esto qué es? Esta es una caída de potencial. Por lo tanto, el H11, ¿qué es? Es la resistencia de entrada del transistor, en este caso del circuito de entrada. Para nosotros va a ser del transistor después, ¿no ve? Pero se lo va a definir así, H11, o se lo va a llamar así, H11. Y ese H11 va a ser el cociente de B sub 1 a I sub 1 cuando este B sub 2 sea una constante. Y en las componentes de alterna, porque es minúscula, ¿no ven? En las componentes de alterna que sea constante es cuando B2 es igual a 0. Ah. Y lo mismo, este otro parámetro, el H12, si yo miro es multiplicado por una tensión. Ah, entonces este es un parámetro de conductancia, pues este está en el circuito de salida, ¿no? Pero está referenciado al circuito de entrada. Podemos decir, es la acción que tiene el circuito de salida sobre el de entrada. Es la transferencia inversa. Ajá. Entonces, para que desaparezca esta tensión que decimos, es con la entrada a circuito abierto. Y sub 1, 0. Así se definen, pero así te lo han explicado en la materia de redes. Nosotros solo vamos a aprovechar esas definiciones. Entonces, tú lo aclaras. También la segunda ecuación, te hemos pedido que lo repases, me imagino que ya estás en posesión de ella, ¿no ves? Ni por asomo me digas, no, ¿sabe qué? Yo no he tenido tiempo, porque hay muchos que nos dicen así. Por ejemplo, en las pasadas actividades que hemos tenido de inscripción, no he tenido tiempo, no he visto que había que inscribirse. Cuando era más fácil, no, yo estaba de vacación, no me inscríbame nomás, punto. Se ha inscrito a todos. Aunque no debería ser así, todos deberíamos cumplir una fecha. ¿No? La filosofía entre los bolivianos es al revés. Es premio a los incumplidos, castigo para los cumplidos. Es al revés. Pues aquí tenemos hora boliviana, a ver. No vengas con ese chiste. Es un absurdo eso. Ok, ya vas a ir entendiendo ese tema. Okay. Perfecto. Entonces, a estos parámetros, por eso los representamos como H y se llaman híbridos. Se llaman híbridos porque son combinaciones. Este es adimensional. Este es dimensional. Este es adimensional, este es dimensional. Solo mira la relación y te vas a dar cuenta. Ahora bien, vamos a ponerle los nombres como te lo han puesto en la materia de redes. Y lo último que vamos a colocar, esta ya es correlacionando con el transistor. Todavía va a faltar. Entonces, por ejemplo, al H11, a este parámetro, lo vamos a llamar B1 sobre I sub 1, con B2 igual a 0. Y aquí si quieres ponen un segundo paréntesis con la componente de alterna igual a 0. Eso quiere decir esto. Y a este parámetro se llama
resistencia de entrada con la salida en cortocircuito. El nombrecito no te lo olvides. Por eso está todo anotado ahí a donde le corresponde. Y luego después a la H111 le vamos a llamar I. Le voy a poner el subíndice I. Y esa letra I viene de este nombre, input, que quiere decir entrada. Ok. Al otro parámetro, a este H12, lo vamos a definir B1 a B2 con I sub 1 igual a 0. Y se llama relación inversa de tensión con la entrada en circuito abierto. Estos dos yo he explicado. Y quiero que expliques los otros dos, ¿no ve? Entonces te dice, a este H21, a este H21 lo vamos a llamar I2 a I1 con B sub 2 igual a 0. Mira, este parámetro se lo define igual que este parámetro. Pero se llama relación directa de corriente con la salida en cortocircuito. Y lo vamos a llamar HF, forward. Este es R, de reverse, de inversa. Este es de directa. Entonces tengo transferencia directa y transferencia inversa. Y a este último parámetro, la admitancia de salida con la entrada en circuito abierto, H22 igual a I2 sobre B2 con I sub 1 igual a 0. Al 22 lo voy a llamar O, de output, salida. Entonces, y esto está íntimamente vinculado o casado con la materia de medidas. Me dice, ¿cómo tú puedes medir mejor los parámetros? Entonces aquí te está diciendo, si yo quiero tener parámetros sensibles, los tengo que medir a circuito abierto o a cortocircuito. ¿No ve? Claro. Es lo que me está diciendo esto. En la materia de medir será así. Un instrumento es cada vez más sensible si está en alguno de los dos extremos de la materia de redes. ¿Cuáles son los dos extremos? O está en cortocircuito o está en circuito abierto. En circuito abierto somos sensibles a las variaciones de tensión y en cortocircuito somos sensibles a las variaciones de corriente porque en esas dos condiciones se dan o tensiones máximas o corrientes máximas. Y cualquier instrumento siempre va a desplegar su información en mayores proporciones a las condiciones extremas. Eso se ha aprendido en la materia de redes o de medidas, no se olviden, que también te lo han mencionado en redes, cuando te lo han mencionado esos parámetros. Nosotros, el fabricante del transistor lo ensaya de esta manera. Ok. Entonces, bien. Ahora vamos a adoptar a nuestros subíndices, y esto es para nuestro transistor. ¿No ve? Entonces, en principio, primero mi cuadripolo ya lo estoy representando en base a las ecuaciones, a estas ecuaciones que estaban, y este era el H11, ya le he llamado HI. Este era el H12, ya le he llamado el HR. Luego el B1 sí continúa con la misma nomenclatura y I1 también, B2 también. Y este es el circuito de entrada. Circuito de entrada produce caída de potencial en una resistencia de entrada y en un efecto de la salida hacia la entrada, que es el HR. ¿No ve? Y lo mismo en el circuito de salida. Transferencia directa, admitancia de salida. Ajá. Entonces, este es una red de Thevenin, por lo tanto está en serie, en cambio esta es una red de Norton, por lo tanto está en paralelo. Ya sabemos. ¿Estamos? Ok. Entonces ya es fácil ver, este es el circuito equivalente de una red pasiva. Si yo no quiero volver de una red activa, entonces esa red pasiva lo voy a reemplazar por un transistor. Para que corresponda a mi transistor, lo primero que me tengo que preguntar en qué topología lo voy a usar. Por ejemplo, emisor común. Entonces, para que este represente la impedancia de entrada del transistor en la topología emisor común, este tiene que ser HIE. Por lo tanto, de esa manera, esta tensión B1 tiene que ser la tensión base emisor. Esta I1 tiene que ser la corriente de base.
En esa alternativa, mi cuadripolo está representando a un transistor en una topología. Esto es lo que vamos a hacer. Vamos identificando. Claro, con algo que ustedes ya han aprendido, lo vamos a asimilar al transistor. Entonces, cada vez que vos utilices una determinada topología, el subíndice aquí, el subíndice de los parámetros y en las tensiones, ¿no ven? Si es emisor común, por ejemplo, al parámetro voy a poner así, HIE, a este parámetro. Lo mismo a este parámetro, HRE, HFE, HOE. Si es base común, voy a poner HIB, HRB, HFB, HOB. Si es colector común, HIC, HRC, HFC, HOC. Y luego voy a cambiar estos parámetros. Tienen que corresponder, parámetros de entrada, parámetros de salida, tienen que corresponder a las tensiones referidas a un terminal común. Nada más sencillo que eso. Entonces, haciendo la misma analogía, variables totales ahora. ¿No ve? Lo mismo que hace, para esto hemos hecho más o menos así, en la materia de redes. Entonces, aquí sería la tensión base emisor, pues minúscula, mayúsculas. Función de la corriente de entrada y la tensión de salida, porque esos eran mis parámetros independientes y la tensión de entrada es el dependiente. Lo mismo para la salida. Entonces ya tengo mis funciones. La diferencia con esto, este tiene componentes de continuo y componentes de alterna. Y este me tiene que mostrar que el desarrollo de las componentes de alterna tienen que ser alrededor del punto de trabajo. Y esto lo tengo que vincular con un temita que hacíamos en matemáticas. La serie de Taylor. La serie de Taylor se desarrollaban las variables en función o alrededor de los elementos constantes. Y para nosotros las componentes de continuo son elementos constantes y las componentes de alterna son las variables. Y del desarrollo en la serie de Taylor nos vamos a quedar con el primer término. Es lo que así se hace. Y si tú analizas o recuerdas la materia de física del estado sólido, cuando llegaste a esta parte, te has desarrollado de esa manera el circuito equivalente para los transistores. De allá ya viene aquello. Entonces, para ese desarrollo hacemos esto. ¿No ve? Vamos a desarrollar alrededor. Entonces, por eso es el incremento. Y ese incremento lo voy a traducir como la derivada de la tensión base emisor respecto de I de base. Entonces, yo pongo, fíjate, pues es variable total, con la tensión colector-emisor constante. ¿Cuándo es constante la tensión colector-emisor? Cuando está desarrollado alrededor del punto de trabajo. ¿No ve? Ahí la componente de alterna es cero. Y así estaban definidos los parámetros H en la teoría de los cuadripolos. Entonces, esta es la modificación que va. Estas definiciones hoy, sácale fotografía, no sé, apúntatelo separadamente, ponlo. No sé cómo no te vayas a olvidar de estas definiciones. Yo recomiendo harto, pero se olvidan fáciles de mente eso. Entonces me dice, esta misma ecuación yo lo puedo desarrollar así. Delta de la tensión base emisor es igual a la derivada de la tensión base emisor respecto de I de base con la tensión colector emisor constante por delta de la variación de base, que es esta corriente. ¿A ver? Ok. Más la derivada, la transferencia inversa, por delta de la tensión de salida. Lo mismo la ecuación de abajo. Este es para el circuito de salida, para el que se representa vía el Norton. Ok. Y eso me va a dar lugar a esto. Me dice, ¿cómo escribes pues las variables totales? No, o sea, la variable total nosotros lo escribimos como la componente de continuo más la componente de alterna. ¿No ve? O sea, esta es la variable total, que era igual a la componente de alterna más la componente de continuo.
Entonces, si yo agarro los incrementos, es como que estuviera desarrollando la variable total alrededor de la componente de continua. Entonces, este incremento es la componente de alterna, esa pequeña variación de la tensión base emisor alrededor del punto de trabajo. Esta tensión base emisor no supera los 0,2 de voltio. Una bastante reducida en la característica de entrada. Y tomo esas mismas definiciones para las características de salida, tanto para tensiones como para corrientes. Si acabo de identificar para mis ecuaciones, entonces me dice, si yo hago estos desarrollos, mi ecuación de entrada lo puedo expresar así, como la tensión base emisor igual a HIE por I de base más HRE por la tensión colector emisor. Y la de salida, la corriente de colector, HFE por I de base, más HOE por la tensión colector emisor. Y decir, estos parámetros están desarrollados alrededor del punto de trabajo.